Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. Ya en la mesa de los noticieristas, saludo a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. A Milton Rojo. Milton, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Buenos días, amigos. Pues ya iniciando la mesa de los noticieristas, saludo con gusto también a Francisco Arizmendi. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Sinaloa. Bueno, hay varios temas el día de hoy y vale la pena detenernos un poquito en el asunto de la Guardia Nacional. Finalmente, con todo y confrontación, avanzó el tema de la Guardia Nacional. Hoy lo celebró el presidente Andrés Manuel López Obrador en una iniciativa que él estaba impulsando. El presidente dijo que esta semana también estaría impulsando el tema de actualización del programa contra la inflación, pero en lo de la Guardia, luego de que la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa para que la Guardia Nacional pasara a ser administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional, agradeció a los diputados federales, recordó que la reforma busca que la organización no se corrompa como la Policía Federal. Creo que fue muy buena la aprobación en la Cámara de Diputados de esta ley. Le agradezco mucho a los legisladores en general porque ya se dio un primer paso, dijo el presidente de la República. A mí me llamaron la atención varios temas, Francisco, Javier, Milton, particularmente pues en el asunto de que la Secretaría de Seguridad Pública Federal pues ya no tendría una corporación policíaca a su mando. Sí. Habría que señalarlo. El presidente consideró que la ley para la Guardia Nacional de que pase al control de la Sedena no está para la construcción de alianzas con tintes personales ni para politiquería, por lo que se debe garantizar el bien superior de la nación. Así respondió el Ejecutivo Federal al senador morenista Ricardo Monreal y líder de la bancada del Morena en la Cámara, quien dejó entrever que los cambios a la estructura operativa y administrativa de la Guardia requieren una reforma constitucional. La Guardia Nacional, como sabemos, pues pasa a la Sedena, luego de la aprobación de esto en la Cámara de Diputados. Ha habido algunos comentarios, no todo el mundo está de acuerdo con esto, Javier. Yo creo que no. Aunque muchos sí son militares, ¿no? De los que están en la Guardia Nacional. La mayoría son militares. Y otros ex policías federales también los hay. Sí, incluso pues lo vemos continuamente aquí, como los militares que están en el SAUS, porque ahí viven, pues a veces lo vemos operando como elementos del ejército. Así es. Y después ya nomás se ponen un distintivo y son la Guardia Nacional. Entonces es prácticamente una simulación de que es una corporación de tipo civil. El problema es que lo que se ha venido planteando es que una cosa son los militares y una cosa es la formación que tienen los militares para otro tipo de acciones, sobre todo de resguardo de la nación en caso de un problema bélico y también de la seguridad nacional. Sí. Bueno, pues no tienen ellos las características para ser elementos policíacos de seguridad. Y esto no lo ha dicho no solamente los políticos. Ya en el pasado, el anterior secretario de la Defensa Nacional, el general Cienfuegos, lo dijo en varias declaraciones, que el ejército no estaba formado para hacer labores de policía. Y también, en su momento, les echó en cara a los gobernadores, a todos, en su conjunto, porque habían dejado de estar formando policías y habían descansado el tema de la seguridad pública en el ejército. Y en esto tiene razón, y posiblemente el presidente de la República, con toda esta información que le dieron los militares y los marinos cuando era presidente electo, de cuál era la situación que había en el país y qué es lo que se requería, pues él tuvo que dar marcha atrás a los criterios que siempre mantuvo, que el ejército debía de regresar a los cuarteles. Él lo dijo miles de veces. Hoy, aunque dice que no es cierto, bueno, basta irte a las hemerotecas y está perfectamente documentado. Bueno, ¿qué está pasando? Pues apareció una policía federal que efectivamente pudiera haber estado corrompida, pero no era totalmente corrompida, porque hay elementos muy capacitados, además muchos de ellos muy bien adiestrados y entrenados en el extranjero para varias áreas, bueno, pues que prácticamente han desaparecido y que pasaron a la Guardia Nacional. Incluso hay confrontación porque pues ellos sienten que son humillados o mengonados por elementos del ejército, y esto es comprensible. Normalmente un civil no puede trabajar con un elemento del ejército. La formación
y la forma de actuar son sumamente diferentes por el tema de la disciplina, a lo que los civiles no estamos acostumbrados ni formados. Entonces yo creo que aquí el problema es que lo que están haciendo es meter al ejército a un combate con la delincuencia. Sin embargo, vas a dejar por fuera temas de los delitos del fuero común, los cuales ya también son sumamente preocupantes en varios estados de la República, como son los asaltos, robos a casa habitación, robos a traducentes, robos a instituciones bancarias, el robo de vehículos. Entonces, ¿quién va a investigar estos delitos? Sí se requiere mano dura con la delincuencia organizada, por el tipo de armamento y organización que tienen. Pero en los delitos del fuero común, la pregunta es hoy, ¿quién va a actuar? Sí, porque los estados tienen problemas con elementos policíacos. ¿Y cuáles van a ser las funciones de la Secretaría de Seguridad Pública entonces? Pues cuestiones preventivas. Pues, nada más prevención. No, y también tendrán que mover el intervenir. presupuesto, tendrán que bajar Ese es todo o un van a asunto. cambiar ese presupuesto a la Sedena, nada más por los salarios. Fue lo que imagínate. dice el senador Monreal, y además todo un tema. el tema de las atribuciones hoy, porque una cosa es el ejército y otra es la Guardia Nacional, en teoría. Así es. Milton, ¿tu punto de vista? Pues parte de estas decisiones es por parte de ese discurso, como dice Porfirio Muñoz Ledo, de esa corcholatitis, en donde por corcholatear la sucesión evaden los grandes temas y salen con propuestas a bote pronto, como es esta de la Guardia Nacional, en donde pues ya la Guardia Nacional, que la gran mayoría son militares, pues pasan ya a su placenta. Pero parte del debate es, número uno, si hay un abuso por parte de un elemento de la Guardia Nacional que es militar, a un ciudadano, o sea, que lo detuvo suponiendo, Javier, por lo que dices tú, de robo de carro, y resulta que el ciudadano no es, que hubo un abuso. ¿Qué va a pasar? ¿Ante qué corte va a ir? ¿Ante la corte civil o ante la corte militar? Y en la corte militar ahí se pierde todo, ¿no? Entonces estamos ante un estado que se está conformando, un estado democrático, altamente legitimado electoralmente, pero que al interior está tomando matices de un estado policial militar, con cariz de gobierno cívico-militar, donde sí es un civil el que manda, con alta legitimidad electoral, pero donde cada vez más los militares están tomando control de la vida institucional del país. Entonces, ahorita, el patrullaje, o sea, va a ser el mismo, o sea, se va a bajar el militar con la doña de la tortillería y le va a decir, señora, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo anda? O sea, no, o sea, eso yo no lo veo. No está formada la tropa para labores de prevención. Ahora, la investigación de delitos la va a hacer la Guardia Nacional. Bueno, eso seguiría siendo la Fiscalía General de la República, ¿no? Sí, así es, pero igual en tanto la Fiscalía como algunas partes, por ejemplo, de policías ministeriales, ahí va a estar difícil la coordinación entre uno y otro. Francisco. Bueno, está el suelo muy parejo para dar tanto brinco. ¿Cuántos años tiene que se formó ya la Guardia Nacional? Pues 3. Tres. Menos, ¿no? De estas mismas. Menos, cuatro, dijera Peña. 5. Desde un principio la discusión fue allá en las cámaras de que no tuviera mando militar. El presidente arregló de tal manera las cosas que está bien, pues va a tener un mando civil. Y según, bueno, pues muy sencillo, alguien militar que estaba en funciones únicamente le dijeron pide licencia, bríncate para acá. Es decir, desde su creación la Guardia Nacional se nutrió de marinos y de tropa uniformada de verde de la Secretaría de Defensa Nacional, y siempre el mando ha estado militarizado, siempre ha estado bajo el ojo principalmente del secretario general de la Defensa, general Crescencio Sandoval. Pero también los militares lo que les preocupa es buscar un marco jurídico por aquello lo que el tiempo estire y encoja en la política mexicana, y que después puede llegar un gobierno diferente a donde pues empiecen a hacerles acusaciones por usurpación de funciones, etcétera. Pero en estos 3 años, vamos a decir que se creó la Guardia Nacional, y a casi 4 del gobierno federal del presidente López Obrador, ¿de qué ha servido la creación de la Guardia Nacional?
Es decir, el número de homicidios, de delitos se ha incrementado bastante, y superior inclusive al sexenio total de lo que fue Enrique Peña Nieto. Es decir, no están funcionando las estrategias de los abrazos y no balazos, que es una frase que está ahí, pero vaya que sí hay balazos a veces. Inclusive la semana pasada se hizo viral en algo que publicó el Universal, de un miembro de la Marina, algo así, que le compone un corrido a sus compañeros, Sonora. que 15 miembros de la Marina ya, pues se enfrentaron a yo creo que doble o triple de sicarios, de narcotraficantes que les hicieron fuego, pero en la medida que iban llegando refuerzos, pues huyeron, corrieron, y hubo detenidos, etcétera. Entonces ahí se ve que pues cuando tiene que haber balazos, porque una es la frase del presidente de mañanera en mañanera, y otra el elemento uniformado que, bueno, te pueden tirar con agua, te pueden ofender oralmente, verbalmente, pero ya que te tiren un balazo, cualquier elemento uniformado que está preparado para eso, pues ¿cómo hace frente? No, pues defendiéndose como debe de ser. Entonces creo que en la medida que un presidente de la República, un gobernador estatal o hasta un presidente municipal siente el peso de cómo llegó, como decía Milton, con una alta legitimidad, en ese sentido hay veces que pierden piso. O sea, en lo que le llaman el mareo del poder, y que se les olvida que si algo es efímero, pues es el ejercicio del poder. Lo más que se dura en México son 6 años prácticamente, el presidente de la República, un gobernador también, y los alcaldes igual si se reeligen, pero hay un momento donde prácticamente no caminan, levitan, y no hay quien los haga tocar piso o hacer tierra, como dicen los electricistas, y ahí vienen estas situaciones. ¿Por qué? Porque la hemeroteca histórica de México, la más reciente en redes, etcétera, está lleno de cómo la infinita mayoría de quienes nos gobiernan ahorita en el aparato federal, todos en su momento se oponían a militarizar este país, empezando nada más y nada menos que por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue una de sus promesas de campaña, y bueno, está saturado Twitter y todo eso de quienes hoy apoyan esta militarizar México, pero antes se oponían. ¿Por qué? Porque luego dicen, retomando una analogía de que no me salgan de que la ley es la ley, luego salen con que es que así es la política. Aguas con eso. Aguas con eso. Pues hay algunas opiniones también de nuestra audiencia, muchas gracias. Sergio Beltrán dice, pregunto si se investiga. Amado León, saludos. Rubén Ríos, saludos. Pancho para presidente, dice. Rubén Martínez, saludos Rubén. Buenos días. Gracias. A la mesa. Dice, hace falta un buen golpe de estado por parte de los militares y pongan a estos parásitos sinvergüenzas a la cárcel. Milton dice, saludos Luis Sandoval, bendecido inicio de semana. Igualmente para ustedes, Lucero Legaspi, José Luis de la Rosa, quiere tener más, quiere que le ayuden a cuidar los votos en el 24, porque para la seguridad no los ocupa México y los mexicanos viven felices, según él, dice José Luis. José Juan Tadeo, saludos. Marta Castro, saludos. Marta. Y a todos ustedes, a Dora Molina, a Patricia Leal, dice Dora que urgen fumigar, dice en Culiacán. También María Alejandra Osuna, que hay mucho mosco, dice. Saludos, Mirta Benítez, igual en ese mismo sentido, ¿verdad? Hay muchos comentarios de la audiencia. Javier Cabrera, vamos a conclusiones. Sí, sin duda es un tema bastante polémico, y efectivamente la mayoría de los miembros del gabinete en el pasado, cuando ya se había hecho este tipo de planteamiento, pues siempre se opusieron a esto, ¿no? Que se usara el ejército para labores, incluso por que cada vez se ha ido metiendo más al ejército. Esto no es un tema nuevo. Hace 20, 25 años nunca pensamos ver a militares en las calles. Así lo veíamos solamente en películas, o que había viajado al extranjero a algunos países de América Latina, pues te impresionaba, ¿no? Llegar a los aeropuertos y ver a puro militar, porque sí impone el militar, ¿no? Y pues no pensábamos nosotros que a México iba a suceder lo mismo. Sin embargo, los gobiernos en su momento pues fueron dejando, como decía el secretario de la Defensa Nacional, fueron dejando esta atribución que tenían
de la investigación y la persecución del delito y el tema preventivo de la seguridad de la sociedad. Y fueron descansando estas actividades en el ejército a través de convenios, de colaboraciones, pues se fue formando y hasta aquí un momento pues que prácticamente es el ejército el que hace todas las labores. Yo creo que el presidente ya vio que no le queda otra medida, porque tratar de formar una nueva corporación tarda años. Hay que recordar que la última que se formó con la Policía Federal pues estuvo a cargo de Francisco Labastida Ochoa, que era secretario de Gobernación, que vinieron y renovaron, y todo el tiempo que cuesta formar a policías, tienes que hoy con la nueva normatividad que tienes que pasar por una academia, tienen que pasar por controles, polígrafos y todo esto para ver si dan el perfil. Entonces, el problema es que tenemos encima el problema ya de la inseguridad y la violencia. Y yo creo que ya no, el presidente ya no ve que esto será la solución. Yo lo veo bastante complicado que no, porque los policías no están formados para ser, los elementos del ejército no están formados para ser policías. ¿Y cuánto tiempo van a tardar en formarlos dentro de las corporaciones policíacas y cambiarles la formación que ya traen, que es distinta? ¿Te refieres para después? Sí, parece que hay una intención de ir formando dentro del ejército, de una escuela dentro del ejército, a policías, pero con una especie de policía con sí, formación pues ya tuvimos policía militar, ¿no te acuerdas? Así es. Con Peña Nieto, ¿no? También. Sí, así es, pero esa es la intención, pero para cuestiones civiles. Claro que sí. Pero mira, ahorita está muy curioso porque por un lado vemos a la Guardia Nacional, que son soldados, ¿Sí? y por otro lado vemos a los soldados de las zonas militares. Entonces ya no sabe uno qué le toca a quién, pues. O sea, y por otro lado la Marina anda en tierra, en los operativos de mayor secrecía o importancia. Más ¿no? delicados. Sí, claro. Efectivamente. Entonces, híjole, está a veces difícil de entender. Pero bueno, el tema es que se va todo concentrado, como también la construcción, entre otras cosas, a la Sedena. Sí. Ahora también la Policía Militar, y seguramente su presupuesto lo vamos a conocer para el próximo ejercicio, que estamos en tiempos de ese análisis. Milton. Seguridad, población y territorio, ¿no? Cómo el régimen actual va a imponer la seguridad en el territorio, en la población. Pues ahorita la jugada es militarizar la Guardia Nacional. Como no pueden devolver a los militares a los cuarteles, pues van a terminar de meter a México en los batallones. O sea, ¿por qué? Porque pues no se están militarizando la vida institucional del país. Ahora, hoy ya empezó la ronda de la lectura y el estudio y la votación del proyecto del ministro Luis María en la Corte sobre el tema de la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué es esto? O sea, si el proceso lo puedes llevar en libertad o entambado o en la prisión. Entonces, ese es uno de los grandes temas en donde ya el presidente, ya sus 4 ministros, o sea, los 4 ministros de la 4T, sin importar el tema del equilibrio de poderes, ya les dijo, me equivoqué con ustedes, casi les dijo. Pero también ese mensaje es periférico, o sea, va para las corcholatas también, pues, porque les dice, si me equivoqué con estos, puedo corregir, y si me equivoco con ustedes, pues estoy dejando todo armado para corregir también el rumbo, si en caso de que se equivocara con una corcholata, pero pues, lo dudo. Entonces, ahorita se está votando esa parte. Entonces, con la Guardia Militar ya nacionalizada, o sea, ya patrullando, y la prisión preventiva oficiosa, o sea, ojo, ¿no? O sea, va a haber abusos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos no se va a dar abasto, digo, si es que trabaja, si es que le va a entrar, porque parece que a los grandes temas no le están entrando. Entonces vamos a tener situaciones de abuso en donde el civil pues va a tener que demandar cómo le va a hacer en una corte militar para ver el tema del abuso de un policía o de un guardia militar. O sea, vamos a entrar a una espiral donde va a haber una mayor concentración de poder en el órgano policial y en el órgano militar, y así nos vamos a ir a la sucesión con un control del territorio por parte del monopolio de la violencia legal, y del ilegal no hablamos.
Eso después. Así es. Pero todavía, insisto, hay muchas incógnitas. ¿Quién se va? ¿Qué va a hacer entonces la Secretaría de Seguridad Pública Federal, o de plano pues mejor la van a quitar? Ya lo dijo el presidente Francisco. Luis Alberto desde que anunció la incorporación legal de la Guardia Nacional a la Defensa Nacional, bajo el mando del secretario general de la Defensa. Ya anunció que ahora la tarea para la titular de esa secretaría es abocarse a los al sistema penitenciario para poner orden y ayudar a salir en libertad. Pues el presidente dice que hay muchas injusticias de gente que por no tener una pequeña cantidad para pagar una fianza sigue purgando ahí años y años. Entonces, esa es la chamba nueva que le están dando a la secretaria de Protección Ciudadana, algo así, ¿no? Entonces, por ese lado no hay problema. Es decir, lo que sí, en medio de todo esto, efectivamente, lo de regresarnos el clima de paz y seguridad está fallando estrepitosamente. No hay crecimiento económico, no hay medicinas todavía en los hospitales. Dicen que ya las tienen, pero que ahora el problema no saben cómo distribuirlas a 4 años, ¿no? Es decir, la promesa de que íbamos a tener un sistema de salud como en Dinamarca y Canadá y todo eso, chupó faros prácticamente, ¿no? Entonces, todas esas situaciones, pues es lo que va quedando presuntamente al margen, mientras como distractor se toma toda esta situación, pero el presidente dice, y dice bien, lo que sí hemos visto, dice, que la gente está muy contenta con nosotros. El amor del pueblo, dice, hacia nosotros, lo hemos visto. ¿A qué se refiere el presidente? Que del 2018 para acá, cuando gana con una votación histórica la presidencia de la República, en las siguientes elecciones que hubo en los estados y municipios, pues prácticamente Morena arrasó. Entonces el presidente, con esa fuerza, con ese posicionamiento y con una gran mayoría ya de gobernadoras de las entidades, dice, quiere decir que todo lo que hacemos y decimos, la gente lo está apoyando, por lo tanto, continuemos. Pues sí, Francisco, yo creo que en una gran mayoría, según las encuestas, sí, aunque pues cada vez hay más segmentos de la población que no están de acuerdo, ¿no? Bueno, efectivamente, entonces yo siempre he dicho que la mejor encuesta está en la casa de cada mexicano, de cómo ha mejorado, cómo va su calidad de vida, porque la verdad, pues bienvenidos y qué bueno, siempre se habían hecho lo de los programas sociales, pero nunca nadie había levantado la mira con tanta precisión como el presidente López Obrador, y eso es bueno, eso le está funcionando muy fuerte. El problema es que ya no hay dinero de dónde sacar, ya no hay dinero de dónde arrancar, y el riesgo que corremos, pues es un despertar peor que en las peores épocas que vivimos del PRI y del PAN. Sergio Enrique Beltrán, saludos. Amado León, saludos. Sergio David García, ¿cuándo no ha habido violencia en México? Ahora que se cambia de estrategia a criticar. Bernardo Covarrubias, buenos días, saludos a todo el equipo. El presidente, después de la plática con los generales, cambió de opinión, que se acordó con ellos y que todo cambió de un rato el pensar y el actuar del presidente. Vladimir López, mientras exista la corrupción, millones y millones de militares no sirven de nada porque los delincuentes se pasean tranquilamente. Andrea Guzmán, saludos. Emilia Valenzuela, saludos, también un fuerte abrazo. Ricardo Medina, la policía municipal y estatal es corrupta, va a haber de perdida los soldados pueden combatir con ese tipo de artillería los narcotraficantes, dice. Rosario Verduzco, pues ya ven lo que pasó en Tamaulipas con la niña de 5 años que le disparó el ejército. Roberto Guasaveño, pienso que el gobierno federal está implementando un sistema represivo parecido al de Cuba. Bueno, pues hay todo tipo de opiniones. Javier, 30 segundos, nos vamos. Mira, es que esto que siempre ha habido violencia, siempre, de toda la vida ha habido violencia. Sin embargo, este tipo de violencia se ha ido recrudeciendo con el paso de los años. Quienes hagan una memoria hace 20, 25, 30 años, pues era otro tipo de violencia, era otro tipo de códigos entre los grupos delictivos. Hoy eso se ha roto y prácticamente hemos visto a un Estado que se ha echado para atrás, que ha ido perdiendo presencia en varias zonas del país, por municipios que quien manda son los delincuentes. Y aceptar esto, bueno, pues yo creo que no es conveniente para nadie. Vamos a ver en el Senado de la República cuál va a ser la discusión, si pasa o no pasa esta iniciativa que ya fue votada en la Cámara de Diputados. Muchas gracias, Javier. Muy buenos días al auditorio. Buenos días, 30 segundos, Milton, nos vamos. Seguridad
territorio, población, ¿de qué se trata? De que la población tenga obediencia y sea disciplinada. Hacia allá va esta medida y pues lo vamos a ir viendo gradualmente. Por lo pronto, vamos a ver, como bien dice Javier, qué va a pasar en el Senado, si pasa la propuesta. Todo parece ser que Monreal y la oposición pues no la van a dejar pasar, pero vamos a ver cómo se da la discusión en el Senado y ver lo de la Suprema Corte de Justicia sobre la prisión preventiva oficiosa. Eso nos va a ir delineando cómo van a venir las cosas. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias. Francisco, 30 segundos, ¿nos vamos? Sí, mira, me dice Ernestina Moreno, a propósito del tema, porque muchas veces se habla únicamente de los homicidios de alto impacto, ¿no? Hay algo que es violencia y que hiere mucho a la población, cuando te roban, cuando te asaltan, cuando te despojan. Y dice que el viernes por el Malecón, esquina con Aquiles Cerdán, aquí en Culiacán, a 3 nos robaron las baterías del carro, dice. Anteriormente a otra compañera y a otra al bajarse le quitaron su carro. Paramos a una patrulla y se fue de largo, dice. Los de las motos, es decir, los motopolicías, se pararon y uno dijo que si no es con las manos en la masa, no hay que hacer. Y uno dijo, señor, a mí también en el Constitución, aquí en el parque, solo estuve un rato y cuando ya salí ya no tenía la batería del carro. Es decir, el señor dice que me llevó la batería, nos dijo que cuando los que van a trámites al parque son presa fácil para eso. Ese es otro tipo de violencia que hiere bastante. ¿Por qué? Porque son despojos prácticamente directamente a la persona. Eso también hiere mucho y es lo que genera también mucha inconformidad entre la población, desafortunadamente. Pero bueno, vamos a ver qué más continúa en torno a este tema, pero sinceramente estamos muy lejos todavía de que lleguemos a ver el éxito. Bueno, cuando menos el 30% que nos prometieron, que en los primeros 2-3 años había dicho Alfonso Durazo, que cuando era titular de esa Secretaría de Protección, que iban a disminuir los delitos, etcétera, etcétera. No disminuyó nada, pero él es gobernador del estado de Sonora. Muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Y ante la polémica del tema de las clases, nada más reiterar, hemos seguido obteniendo información de las autoridades meteorológicas. En la mañana entrevistábamos a Jesús Carachure del Sistema Meteorológico, del Servicio Meteorológico Nacional. Confirmaba que la tormenta tropical Kai está próxima a convertirse en huracán, dejará lluvias puntuales torrenciales en todo Sinaloa y quizá algunos vientos. Por las características, se refirió también al tema de la combinación con el monzón mexicano. Y bueno, meteorólogo conocido aquí en Sinaloa, el doctor Juan Espinosa Luna, también dice que tome usted sus precauciones. Después del mediodía pudieran iniciar estas lluvias en el estado debido a la tormenta tropical Kai. El meteorólogo publicó que lloverá en las próximas horas en territorio sinaloense. Se pronostican lluvias principalmente por la tarde. Y bueno, las autoridades de Sinaloa, Protección Civil y CEPIC han justificado que esta determinación se tomó sobre todo por el asunto del regreso a clases, que ya ha ocasionado caos en algunas ocasiones. Así es que, amigos, pues más allá de las polémicas, yo creo que es ante todo la prevención. Soy Luis Alberto Díaz.